Deuteronomio capítulo 6. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente todo el capítulo, porque nuestro mensaje se va a basar en todo el capítulo. Y dice así: esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios, como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y expulsarás a todos los enemigos que vivan en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. En el futuro tus hijos te preguntarán: ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillosas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darle a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Amén. Dios siempre piensa de manera corporativa. No crea un ser aislado, sino que lo pone en una familia. Esto lo vemos desde el Edén, desde la misma creación del ser humano. De esa familia hace nacer a un pueblo, ya lo vemos con Abraham, y de esa nación hace que sea de bendición a todas las familias de la tierra. La familia tiene un lugar preponderante en el plan de Dios, un lugar
único, inigualable, insustituible. Es por eso que el enemigo ha atacado y sigue atacando y va a seguir atacando de forma sistemática a la familia, la cual es base de toda sociedad. De hecho, una de las cosas que aprendimos a través de estar en contacto con el ministerio, con el movimiento de iniciativa ciudadana, es iniciativa ciudadana, dije, no dije movimiento ciudadano, porque algunos se quedaron así, movimiento, dije iniciativa ciudadana, es que, de hecho, el problema de la guerra en Ucrania o de los rumores de guerra tiene que ver justamente con el tema de la familia, con el tema de la agenda mal llamada progresista en Europa, tratando de conquistar Europa del Este. El tema de la familia es clave en la sociedad. El enemigo ha atacado de forma sistemática a la familia y la pandemia ha revelado lo mal que está la familia, porque ahora que estábamos en la casa por obligación, no nos soportábamos unos a otros porque estábamos acostumbrados a verlo solamente en la noche y cansados. En este pasaje de Deuteronomio se resumen varias cosas que eran parte de la vida diaria de una familia hebrea. Parte de este pasaje y otros pasajes en otros capítulos, un hebreo promedio dedicado, consagrado al Señor, lo repetía mínimo de memoria 2 veces al día. Es lo que se conoce como la Shema, porque la expresión Shema en el hebreo es como comienza estos versículos: oye Israel, la Shema. Lo decían de memoria, lo aprendían desde pequeño. Después de hablar con centenares de personas apartadas de la iglesia, como bien nos decía hace unos años el pastor Carlos Raida, la iglesia más grande en América Latina, por lo menos, es la que no se congrega. Esos 2/3 de creyentes que alguna vez fueron parte de la iglesia, es más, muchos de ellos hasta sirvieron en el ministerio y ya están apartados. La mayoría de ellos están enojados, no todos con Dios directamente, pero sí con la iglesia, con la denominación, con la institución. Pero después de haber hablado con cientos de esas personas, desilusionadas del cristianismo, renuentes al evangelio, caí en la cuenta de que a nuestros hijos no los perdemos como por ahí se dice en el mundo. Es que mi hijo se perdió en el mundo. A los hijos los perdemos en la casa y después se van al mundo deliberadamente. La mayoría de estas personas, ya adultos, algunos de mi edad, señalan la incongruencia que se vivía en la casa, aún con padres líderes en la iglesia, señalan la falta de la búsqueda de la presencia de Dios, de la lectura de la palabra. Entonces estamos frente a algo muy importante. El objetivo de este mensaje, como les dije hace un rato, es que al finalizar tú veas la imperiosa necesidad que tienes como padre de familia de instituir un altar familiar. Si tú estás casado y vives con tus esposa y tus hijos, tú como varón eres el responsable de tomar esta iniciativa. Quizá digas, no, pero es que mi esposa es la más espiritual, es que ella es la que viene a la iglesia y me trae. Pero yo quiero decirte que Dios nos diseñó a nosotros los hombres para tomar una iniciativa. No se trata de competir, no se trata de mandar, no se trata de imponer, se trata de tomar nuestro lugar conforme al diseño que Dios nos ha dado. Si por alguna razón tú no vives con tu esposa y tus hijos, si estás casado o casada, sea porque estás divorciado, sea porque eres mamá soltera o papá soltero, sea porque las circunstancias de la vida han hecho que o enviudaras o quizá alguno se fue lejos, lo que fuera, entonces tú tienes que identificar para comenzar que tu familia nuclear son los que viven bajo el mismo techo. Recién hicimos un ejercicio de compartir los testimonios y de animarnos e inspirarnos, además de las fotos que estábamos pasando.
y a mí me tocó platicar con 3 varones. Uno de ellos vive con alguien que no es su familia, él es adulto mayor, el otro es pequeño, pero ya ellos 2 son familia porque están bajo el mismo techo. Pueden hacer un tiempo de altar familiar, de poner a Dios en primer lugar, de decir Dios es el primero en esta familia. Tenemos el caso de uno de nuestros hermanos líderes de la iglesia que nos mandaba una foto, Carlos Arturo, que él literalmente vive solo y entonces dijo, voy a hacer mi altar familiar con mi hermano que también vive solo y está en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Estos aparatitos son una maravilla porque pueden acercarnos estando a 2.000 kilómetros de distancia o 1.500, uno en Dallas, otro en Durango, están conectados y nos mandaron la foto de que hicieron el altar familiar. Dios hace habitar en familia al solo, somos familia. Quiero que voltees un poquito a tu alrededor y veas la familia que Dios nos ha dado. Esta familia grande se compone de familias nucleares, sea que tú vivas solo o sea que vivas con tu esposa y tus hijos o solamente con tus hijos. Necesitamos que la presencia de Dios esté viva, esté encendido el altar en nuestras casas, esté encendido primero en nuestros corazones a través de la búsqueda personal del Señor, en nuestras casas y obviamente en la iglesia, en la gran asamblea. Y yo quiero señalar 4 aspectos que veo en este capítulo. El primer de ellos, el altar familiar es el lugar donde aprendemos a obedecer a Dios por amor. Escucha Israel, versículo 4, ahí empieza la Shemá. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El énfasis de estas instrucciones, que abarcan los capítulos 6 al 11, es que los padres enseñaran a sus hijos a obedecer a Dios por amor y no por temor. Por eso el primero y grande mandamiento es justamente este: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo reitera cuando le preguntan acerca de los mandamientos y Él dice, toda la ley se resume en estos 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este primer mandamiento que se menciona es el corazón de todo este pasaje de Deuteronomio. Se repite una y otra vez. Y esto se debe hacer de una forma intencional, persistente y creativa. Intencional, le dice a los padres. Debes comprometerte con todo tu ser. Eso no es si tienes ganas, eso no es si te parece, eso no es a ver qué opinas, eso es que requiere de todas tus fuerzas, de toda tu energía. Enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, los que tenemos hijos, debe ser nuestra prioridad en la vida. Este era el corazón del pueblo al que Dios se reveló y así le enseñó. Y yo no sé si usted se ha preguntado, un pueblo como Israel, que siempre vive en guerra, que ha pasado por el holocausto, que ha sido casi exterminado, dispersado por todas las naciones de la tierra, sigue más vigente que nunca, levantó su bandera en el año 1948 y sigue siendo una nación líder por donde se la mire desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de las tecnologías agropecuarias, desde el punto de vista de la guerra incluso, desde los mejores ejércitos del mundo contratan a los israelíes para que les enseñen acerca de inteligencia, acerca de tácticas de guerra, y es un país muy pequeño. Si usted lo ve, casi no lo encuentra en el mapa, pero está liderando. ¿Por qué?
Porque ellos tuvieron claro esto, fueron intencionales. Pero dice además que seamos persistentes. Dice, repítese los versículos 7 a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Repíteselos. Me encanta la nueva versión internacional, dice incúlcaselos. A mí, yo no sé a usted, pero inculcar es como que medio como que a la fuerza, ¿no es cierto? Y a veces nosotros hemos comprado una pedagogía. Cuando yo estudié docencia en los años 90, ya había pasado de moda, pero estaba muy fuerte toda la pedagogía de Jean Piaget. De hecho, creo que aquí había habido un proyecto de una escuela. Y Jean Piaget fue uno de los precursores de toda esta pedagogía moderna. Y de ahí derivó, a través de los descubrimientos de él, que son muy importantes, pero luego se bandió el tema y hoy en día ya se fue al lado donde toda señal de conductismo en la cual nosotros fuimos criados o formados está mal. Entonces, no, y eso lo que hizo fue que a mí me costó mucho mis primeros años de docencia porque yo entraba al aula, imagínense, con apenas 18 años y yo esperaba que todos los niños se pusieran de pie y me dijeron, buenas tardes, señor profesor. Volaban gises, borradores, cada quien en su rollo. Luego mis primeros trabajos en escuelas privadas y entonces me iba a buscar apoyo en la dirección y ¿qué me decían? Los papás son clientes y hay que atender bien a los clientes, así que usted vea cómo le hace. Y en lugar de respaldo me dejaban solo. Y abdicábamos de darles una formación. ¿Por qué? Porque ahora resulta que todo lo que era señal de orden, de inculcar la disciplina y todo ese asunto estaba mal porque había una nueva pedagogía. Bueno, usted vea los resultados que eso ha traído. Las aulas parecían como el libro de jueces, ¿no? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, eso nos hizo creativos a los maestros, al no tener el respaldo de la dirección, a buscar un montón de recursos. Pero acá habla de incúlcaselas. Y en la casa es lo mismo. En la casa es lo mismo. Bueno, lo que el chico quiera, y lo que sabemos que está bien, le dejamos que acontezca, que se dé así de manera aleatoria. Pero no, hay que ser intencionales, hay que ser persistentes. ¿Cuántos saben que los chicos son persistentes? Los hijos. Papá, quiero esto, papá, quiero esto, papá, quiero esto, ¿sí? Por eso cuando tú tienes una convicción acerca de algo, tú necesitas ser persistente. A ver, ¿qué te había dicho acerca de esto? Que no, ok, es no. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque como ellos son persistentes, saben que en algún momento vamos a aflojar. Y cuando aflojamos, algo nos dice, ¿no es cierto? Porque es mucho más fácil aflojar. Bueno, por fin, ¿no? Me saqué de encima el problema. Tú los abrumaste a ellos porque les genera inseguridad. Porque si ellos son capaces de hacerte a ti cambiar de opinión, no estoy diciendo que alguna vez no tengamos que cambiar de opinión. Claro, muchas veces tenemos que ser inteligentes y flexibles. Pero si nosotros tenemos una convicción y nada más que por el cansancio o por sacárnoslo de encima cedemos a la persistencia de ellos, lo único que hacemos es abrumarlos, es darles inseguridad y programarlos para el fracaso. Lisa y llanamente. Porque en ese momento de su formación, ellos lo que necesitan es firmeza amorosa, ser persistentes. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos batallado con alguno de nuestros hijos para levantarse para ir a la escuela? ¿O a mí solo?
Yo con el que más batallaba, hoy es el primero que se levanta de todos cuando nosotros comenzamos el día, él ya viene de haber trabajado 2 horas. Persistente en el tiempo de su formación, persistente. Vámonos, vamos ahora. Y da resultado. Y hoy, después de ese tiempo, gracias papá, gracias mamá. ¿Por qué? Porque fuimos persistentes en el momento que había que ser persistente. Después es más difícil. Pero además, de manera creativa, porque dice, átalos a tus manos y llévalos sobre tus frentes. Esto se lo habían tomado literalmente los judíos piadosos, especialmente en la época del post-exilio, y andaban con unas filactelias, unos hilitos con unas cajitas colgando con los textos adentro. Entonces andaban así con los textos colgando. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Qué te está diciendo? Además de intencional, además de persistente, necesitas ser creativo. Creativo. Por ejemplo, hay unas aplicaciones como la New Version que muchos, y ustedes saben, me conocen que yo soy del libro y que esto era muy averso a esto hasta la pandemia. Ahora ya me hice más flexible. Entonces, me doy cuenta que tiene un montón de beneficios porque, por ejemplo, mientras manejo, puedo ir escuchando la palabra de Dios, la Biblia. Y en el momento que, por ejemplo, este pasaje del 6 al 11, lo puedo haber escuchado en media hora, en 5 versiones diferentes, y escucharlo. Esto no tenían los israelitas. Necesitamos aplicar y ser, ¿qué es lo que te está diciendo? Ser creativos. Ponlo en el espejito del carro, en el refrigerador, en, inscripciones, maneras de tener el tiempo, el altar familiar de maneras creativas. Vimos unas fotos de algunos que hasta se fueron a un restaurante. Y bueno, si hay que conquistarlo con una hamburguesa de la familia, café. Es que los mexicanos necesitamos comer, ¿sí o no? Siempre hay algo. Altar familiar, nunca hay ayuno, nunca. O sea, imagínense, vamos a ayunar y orar en el altar familiar, no le queda a nadie. Pero si usted dice, nosotros dentro de unos días tenemos una reunión de equipo de ministerio muy importante, vamos a tomar algunas decisiones muy padres que Dios nos está impulsando, que se las vamos a comunicar oportunamente, y a la hora yo de convocarlos, ¿qué dije? Dije, a ver, para que se motiven, lunes a las 8 de la noche. Ahí, ¿qué prefieren? ¿Pizza o un burro conocido de la ciudad? Obviamente todos se inclinaron por el burro, los burros. Así que apunte el de los burros, por favor, para que nos prepare. Entonces, necesitamos comida. Bueno, sea creativo, ponga un cafecito, ponga algo, o antes o después, o lo que sea. Escúcheme esto, por favor, porque casi todo lo que le estoy diciendo lo apunté porque no quería que se me fuera nada. La forma en que los niños aprenden a amar a Dios es a través de la obediencia. Y la forma en que aprenden a obedecerlo es a través de obedecer a sus padres. Esto es una ecuación. Tus hijos no van a poder amar a Dios como nosotros, si primero no le obedecemos. Porque la primera relación que tenemos con Dios como Padre requiere de nuestra obediencia. Obedecer para poder realmente amar. Si tus hijos batallan en obedecer tus instrucciones, tendrán serios problemas en obedecer los mandamientos de Dios. Y serán firmes candidatos a amarse a sí mismos en vez de amar a Dios y al prójimo. Si tú no puedes hacer, escúchame, te lo voy a poner en estas palabras. Si tú no puedes lograr que tu hijo se quede sentado el tiempo que tú crees que se tiene que estar sentado, o que haga su recámara si es un poquito más grande, o que lave la vajilla que usó, porque a veces, ¿no es cierto?, que como que bueno,
No, 2 platos y ahí van quedando y ahí van quedando. No, no, lava tu vajilla. Si no eres capaz de lograr eso, tú los estás abandonando en su egocentrismo y estás generando una persona amadora de sí misma y los estás preparando para el fracaso en su matrimonio, para fracaso como personas de bien en la sociedad, para fracaso en el servicio al Señor. Es así de sencillo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso con el amor de Dios? Sencillo. Cuando los hijos son pequeños, tú eres la representación más cercana de Dios que ellos tienen. No tienen otra. Así que si tú eres un padre castigador, ellos van a tener la imagen de un Dios castigador. Si tú eres un padre amoroso, en cambio, ellos van a tener la imagen de un Dios amoroso. Pero nosotros sabemos que el amor no está peleado con la firmeza, porque de hecho dice, el padre que ama, corrige. Entonces, si ellos tienen la idea de un padre pasalón, de un padre que todo le da lo mismo y que lo convencen de todo y que el papá amigote, así se van a crear la imagen de Dios. Y eso es terrible, porque Dios no es así. Dios es un padre amoroso y Él es muy responsable con nosotros. En segundo lugar, el altar familiar es el lugar donde aprendemos a contar la historia desde la narrativa divina. Lo voy a explicar un poco. Todos tenemos una historia que contar, todos. Y cuando ya llegamos al conocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, deberíamos de identificar un antes y un después. Pero muchos identifican ese antes y ese después como de una forma romántica. Cuando yo conocí a Cristo, yo estaba mal y estaba en droga y estaba en esto y estaba lejos del Señor y tal, y el Señor me rescató y punto. Pero pareciera que se congeló la imagen y desde entonces hasta ahora nuestra vida no ha avanzado mucho. No han habido graduaciones en el área de la relación con las personas, en el área de la familia y el matrimonio y la familia, en el área de la relación con las finanzas, en el área del servicio al Señor, de lo que sea. Parece como que nos congelamos, hay una especie de pausa. Podemos identificar aquel momento, pero luego hay una pausa. Y luego, si hemos tenido experiencias traumáticas, contamos la narrativa de nuestra vida, toda parte a partir del dolor. Entonces todo pasa por el lente del dolor. Lo vemos y cualquier cosa se relaciona con el dolor de lo que no sanamos, lo que nos hicieron, el dolor por la ofensa, lo que fuera. Otros desde el fatalismo. Es decir, estamos a expensas de una serie de circunstancias. Algunas tienen que ver con la naturaleza, otras tienen que ver con los movimientos macroeconómicos, si el dólar sube, si no. Entonces, por culpa de todo eso, es que yo perdí el trabajo, me deprimí y ahora no me puedo levantar. Mi señora salió a trabajar y eso trajo conflicto porque no estábamos preparados, no teníamos una mentalidad donde la mujer trabaja y el hombre se queda en la casa. Vino el acabose y nos terminamos separando. Fatalismo. Por culpa de las torres gemelas del 2001, se acabó mi familia. Eso se llama fatalismo. Estamos a expensas de algo que pase, que estamos destinados para que nos vaya mal. Y los latinos somos muy buenos para eso. Siempre tenemos la tendencia de pensar que algo se nos va a caer un piano en la cabeza, un gato negro nos va a cruzar. O contamos la historia desde el triunfalismo, como dice más adelante. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo esto aconteció, por eso dice cuidado. O desde el miedo, desde el miedo, siempre tenemos miedo a la pandemia, tenemos miedo a que suba el dólar, tenemos miedo a que baje, a que suba el petróleo, tenemos miedo a que privaticen la energía, tenemos miedo a que las personas nos digan algo, tenemos miedo a que nos pase esto, tenemos miedo a abrir el negocio, tenemos miedo a cerrar el negocio, tenemos miedo a estudiar, tenemos miedo a no estudiar. Y todo lo contamos
nuestra narrativa a partir del miedo. Esa es la historia de nuestra vida. Estos versículos, especialmente los versículos para que lo lea bien en su casa del 10 al 19, porque dice, entonces el Señor pronto te establecerá en tierra que juró, encontrará las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no. Y lo dice más adelante en los otros capítulos, repite varias veces y dice, cuidado, no digas esto lo hice yo. Tenemos que aprender a contar la historia desde la gracia. Acá yo veo gracia. O sea, vas a disfrutar cosas que tú no lograste por ti mismo, que Dios te las dio. La gracia del perdón nos libra del dolor de la ofensa. La gracia de la elección nos libra del fatalismo. A ver, Dios te escogió, dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, no de mal. Piensa bien, piensa que Dios quiere que te vaya bien. La gracia de la humildad nos libra del triunfalismo. No es porque tú eres el mero o el chido o porque lo hiciste bien. Dale, reconoce al Señor en tus caminos, reconoce. Dice, el que haya esposa, haya el bien. Los que tenemos esposa, gracias a Dios porque el Señor me regaló algo tan precioso, alguien que camine conmigo para la gloria de Dios. La gracia de nuestra identidad en Cristo nos libra del miedo. Más adelante en los mismos pasajes dice, cuando entres a esa tierra donde fluye la leche y la miel, vas a tener que sacar a pueblos que están más organizados que tú, que tienen más armas para la guerra, que están preparados para eso. Pero ¿qué crees? Tú los vas a poder sacar. Tú los vas a poder sacar. Vas a poder con eso. Claro que vas a poder. Yo siempre digo que el miedo es a veces una forma escondida de orgullo, ¿no es cierto? Porque tengo orgullo porque no me quiero equivocar. Por eso no me arriesgo, por eso tengo miedo. Tengo miedo a equivocarme, por eso no me arriesgo, porque si después tengo que contar un fracaso, entonces ya no voy a ser chico de 10. Eso es un círculo vicioso. Por eso hay gente que nunca avanza porque siempre vive en el círculo del miedo. Cada vez que nos reunimos a celebrar los hechos poderosos de Dios en nuestra familia, somos protegidos de una narrativa equivocada. La narrativa divina es la narrativa de la gracia. Imagínate, a veces nos contamos el testimonio y parece que nos pusiéramos una estrellita acá, ¿no? En lugar de ser Dios el centro, somos nosotros. O cuentas una historia de tu vida como quieres que los demás la oigan. La narrativa desde donde tú quieres. Si quieres dar lástima, desde el dolor. Si quieres mostrarte el tipo superado, desde el triunfo. Y así. ¿Pero qué creen? A tu familia que vive contigo no la puedes engañar. Imagínate, tú te pones ahí, es que esto yo lo hice. Papá, si la casa nos la heredó el abuelo. Bueno, es que gracias a mi profesión yo logré sacar adelante a la familia. Papá, mamá, sí, tus papás te pagaron la universidad y te ayudaron, ¿te acuerdas con ese contacto con el que te consiguieron? Necesitamos ser agradecidos. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que nos facilitó el camino. Alguien que nos abrió la puerta. Todos. Dios puso esas personas para ayudarnos. Sea agradecido. Nuestros hijos conocerán a Dios a través de nuestro relato. Y si tenemos una narrativa equivocada, se harán una imagen incorrecta de Dios. Esta semana pasé a visitar a una hermana, una de las personas más longevas de nuestra congregación. Y a mí me encanta hablar con las personas adultas, mayores, porque tienen muchas cosas que contar. Las pocas, pero enjundiosas veces que tuve la oportunidad de hablar con el hermano Wayne, imagínense, 100 años va a cumplir. Y dice, hace algunos años, y usted dice, a ver, ¿qué serán? ¿20? Porque son algunos, ¿no? ¿O 10? ¿40? ¿Qué te gusta? ¿60?
80, cuando hace 80 años él estaba en el portaaviones, en el Enterprise, así se llama, en el medio de la guerra de Japón. Poco antes de la primera guerra, que estallara la Primera Guerra Mundial. O sea, perdón, la segunda, ¿no? Como los 40. O sea, estamos hablando de que cuando uno se pone frente a eso, y entonces tú te das cuenta desde dónde cuenta la historia la persona. Y volviendo a la historia de esta persona, esta semana yo salí tan bendecido. Esta hermana tenía toda su cara moretoneada porque se había caído. Porque acaba de pasar por una operación le tuvieron que quitar una parte de su cuerpo para que siga viviendo y sin dolor. Y yo veía que ella me contaba la historia, me quería contar la historia y me la contaba desde su salud en el Señor, en Cristo. Porque a sus casi 90 años, yo vi una persona sana, una persona agradecida, una persona... Y cuando alguien te cuenta la historia desde esa perspectiva, tú dices, ya nomás arrancamos haciendo chiste por todo el moretón que tenía acá. Y ella se reía de lo que yo le decía y viceversa. ¿Desde dónde cuentas la historia tú? Algunos de nuestros hijos nos miran, ya va a empezar de nuevo y empieza, ya es como un cassette, ¿no es cierto? Ponemos la cinta, bueno, sería ahora el podcast, ¿no? Ponemos la cinta, ya va a empezar de nuevo con lo mismo. En tercer lugar, el altar familiar es el lugar donde nuestros hijos hacen preguntas para entender y no para buscar excusas. Ejemplo, ¿no? Que cuando viene, pastor, ¿está bien que me fume un cigarrito cada tanto? No es una pregunta para tú crecer, tú estás buscando una excusa para fumar. Entonces yo lo que ahí le digo es, ¿sabes qué? Le digo, si quieres yo te consigo un atado de Marlboro, Parliament, yo te digo dónde. Así le hicieron a mi papá. Fue con el pastor y le dijo, él siempre buscando un versículo bíblico, a ver, Jorge, se llama su pastor, ¿dónde dice en la Biblia que no se puede fumar? Él terminaba la reunión y salía a fumar en el pasillo de la iglesia. Y entonces él esperaba que le diera un montón de versículos bíblicos de dónde no fumar. Y el pastor muy inteligente le dice, no, en la Biblia dice que se puede fumar. ¿A poco? Y entonces fue y le mostró en Apocalipsis, el que inmundo es, inmundo siga. Listo, se bautizó y dejó de fumar. Versículo 20, en el futuro tus hijos te preguntarán, diga conmigo, en el futuro. Cuando somos niños aprendemos a obedecer sin hacer preguntas. Lo primero que se aprende desde los 2 años, cuando sucede lo que los psicólogos llaman la primera adolescencia, entre los 2 y los 3. Bueno, entre el año y medio ahora los pibes vienen más avanzados, ¿no? Ya empiezan a, no, y luego esto es mío, ¿no es cierto? Venía una ilustración muy linda en nuestro TCD, dice que los nenes, creo que en nuestro TCD, ¿no? Dice que entre los 2 y los 3, los niños, si el juguete está lindo, dice, esto es mío, aunque no sea de él. Y si está feo, esto es tuyo. Y se lo dan al otro, ¿no? Y dice, ¿dónde aprendieron? Es que vienen con nosotros, en nuestro ADN espiritual. Somos una raza caída, ya venimos con el chip del pecado. Pero ¿cómo aprendemos a obedecer? Sin hacer preguntas. Los papás, de una manera orgánica, natural, vamos enseñándoles y ahora los chicos van obedeciendo, no toques ahí, y luego van relacionando, ¿no es cierto? Si hay alguna especie de castigo pequeño, por ejemplo, si tocas 2, 3 veces te voy a dar en la mano, o te voy a dar con la varita o algo para que relacione porque los estamos protegiendo. Pero si la obediencia no se transformó en hábito, entonces la necedad será nuestra compañera.
Por eso dice, la necedad está en el corazón del muchacho. Por default, ya está ahí. Pero dice, la vara lo apartará de ese camino. La pregunta, en otras palabras, la pregunta es posterior a la obediencia. Primero se obedece y después se pregunta por qué obedezco. Esa es la dinámica del reino. Se pregunta para entender el por qué se hace, no para encontrar excusas para no hacerlo. Por eso Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, entonces entenderá estas cosas del reino. Si tú no quieres, no la vas a entender. Siempre vas a estar buscando excusas. Pastor, ¿y se puede ir al antro? Te digo dónde hay, unos cuantos si quieres. Digo, no conozco, pero averiguo. Cuando tú preguntas para buscar excusas, en el fondo no quieres obedecer. Un estudio hecho en México revela que uno de los grandes problemas que tenemos en el aprendizaje que tiene la escuela mexicana, y esto lo mencionaba un perito en la materia, que es nuestro pastor Enrique Bremer, en una de sus pláticas de educación, que la mayoría de los chicos han perdido la capacidad de hacer preguntas. Los que somos docentes lo sabemos, los chicos no, y los jóvenes y adolescentes no hacen preguntas. Y menos preguntas que te hagan pensar. ¿Por qué? Porque hemos reducido esa capacidad porque tienen miedo a ser rechazados por sus maestros y o compañeros de la escuela. A ver si pregunto algo y digo algo que no está bien y entonces tienen miedo al bullying o tienen miedo porque ha pasado que un maestro desubicado, con perdón de la palabra, lo ha avergonzado en público. Entonces ya dice, ya no pregunto. Y el otro dice, no, para preguntar como este mejor no pregunto. Porque la pregunta es también una señal de libertad. Si tus hijos ya preadolescentes, ese es el tiempo donde los chicos ya preguntan, bueno, desde chiquitos ya, ¿no? ¿Y por qué papá la gallinita dijo eureka? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿no? ¿Y por qué dijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los hijos que crecen en un ambiente de libertad se atreven a hacer preguntas a sus padres. Papá, ¿y de dónde salimos? Y bueno, si es el momento, tú les vas a explicar. Porque si no se lo explicas tú, lo van a aprender en la calle y lo van a aprender mal. Muchas veces nos preguntan a Cari y a mí, ¿y cuándo es el momento para enseñarles acerca de cualquier tema, sexualidad, esto? Y entonces es algo que nosotros tuvimos que aprender. Cuando ellos preguntan. Cuando ellos preguntan, uno va a saber qué tipo de respuesta tiene que darle. Pero nunca tienes que menospreciar su pregunta, porque la pregunta nace de una actitud indagante. Y si nosotros lo pasamos por alto o lo silenciamos, lo único que hacemos es reducir la capacidad de preguntar. Y con ello reducimos la libertad en la vida en general. Como padres somos responsables de generar esos espacios seguros para que nuestros hijos hagan preguntas. El altar familiar propone ese ambiente para que pregunten, al terminar, que hagan preguntas y que nosotros le disipemos las preguntas. Ah, bueno, espera que le voy a hablar al pastor, le voy a hablar al líder de tu grupo. Ponte a estudiar. Pregúntale a tu líder, pregunta al pastor, pregunta a quien sea, pero tú le das la respuesta. Para que él sepa que tú puedes darle una respuesta, porque tú tienes que también crecer en ese ambiente. Miren, una de las cosas en ese tema, una de las cosas que uno como padre aprendió es las preguntas. Cuando tú no sabes algo, espérame, voy a averiguar. Y entonces estudias y así tú vas creciendo. No puedes estar siempre derivando a todas las personas a todos lados. Los que no platican, los que tienen una lista de temas tabú en la familia, entonces no preguntarán. No se puede hablar de esto, no se puede hablar de aquello, no se puede hablar de aquello. Y lo que no se pregunta en la casa, se pregunta en la calle. Y ahí no hay garantía de respuestas seguras. Punto. Es más, seguramente va a ser una respuesta no basada en la verdad.
Hoy ni siquiera en la calle, hasta desde la escuela. La educación, lo que se pretende con toda este nuevo movimiento ideológico es, a partir de la escuela, educar sexualmente a nuestros hijos. Y la educación sexual de la escuela no es sino una vía libre para un mal uso de la sexualidad. Hasta los mismos libros están diciendo que hay que experimentar de todo para luego escoger a ver qué. Y todos sabemos que eso puede traer un trauma a la vida del chico y de la persona para siempre. Algunos de ustedes lo han experimentado de manera traumática en sus vidas y todavía no saben cómo sanar eso, y resulta que ahora los libros de la escuela le dicen que les alientan a. Por eso la educación no tenemos que delegarla en la escuela, ni siquiera en la iglesia. Los maestros nos están ayudando y es un lugar seguro, claro, por supuesto. Revisamos los programas, nos aseguramos que los maestros estén en el espíritu de lo que está sucediendo en la iglesia. Pero el principal responsable eres tú, soy yo, con nuestras familias. El altar familiar propicia el ambiente para que la pregunta sea un recurso para el aprendizaje, un desafío de preparación para los padres, una invitación para estar preparados para dar razón de la misma cuando alguien más nos pregunte. ¿Tú tienes hijos preadolescentes o niños o adolescentes que preguntan? Gloria a Dios, están sanos, déjalos que pregunten, aliéntalos a preguntar y tú dales razón de nuestra fe. Documéntate, capacítate, tenemos un montón de cursos. Busca un libro en la librería de algún tema específico que no sabes. A ver, ¿quién comenzó a ser padre sabiendo ser padre? A ver, levante la mano porque le voy a dar un abrazo. ¿Cuántos se equivocaron varias veces con sus hijos? Especialmente con el primero. Pobre, como un conejillo de India. Nosotros ya arrancamos mal porque por nuestro lenguaje, porque entendimos mal una instrucción del pediatra, precioso el pediatra, hasta el día de hoy lo amamos, y nos dijo, bueno, nosotros entendimos que le demos la mamila a libre demanda, eso entendimos nosotros, no sé cómo nos lo dijo. Entonces, mi señora por 3 años nunca durmió porque pensó que había que, y no lo corregimos al primero desde el principio, que habían ciertas horas para dormir. Y cosas pequeñas pueden traer grandes trastornos. Pero uno, ¿qué hace? Lee, se indaga, pregunta, se expone, busca consejo. Si tú piensas que sabes todo, no vas a aprender. Por último, es el lugar donde juntos retomamos nuestra misión de traer justicia a la tierra. Versículos 21 al 25. El objetivo principal de un judío hasta el día de hoy por cultura es que su hijo sea un tzedek, es decir, un hombre justo, y por ende venga al mundo a mejorarlo, a ser un mejor lugar desde el punto de vista ecológico, a ser un mejor lugar desde el punto de vista tecnológico, a solucionar problemas de, ahora que tanto se habla de autosustentable y todo esto, hasta el día de hoy, a la cultura, aún siendo ateos, muchos de ellos tienen esta mentalidad, o no habiendo reconocido a Jesucristo como el Mesías. Jesucristo lo refrenda al final del Sermón del Monte, en el pasaje que leyó Timoteo la ofrenda. Los gentiles buscan todas estas cosas, qué comer, qué vestir, el techo. Hay que tener la casa. No importa si en el transcurso perdiste la familia, pero hay que tener la casa. Luego tener la casa y no tener la familia. Mirá las paredes nomás. Hay que tener el carro, pero luego no te puedes ni siquiera subir con tu esposa porque todo el día estás peleando. Entonces le tenía que comprar un carro a ella y tú otro. Pero había que tener el carro.
Hay que mandarlos a una buena universidad. Y entonces toda la inversión para la universidad, para que sean alguien, porque hay que ser alguien cuando uno estudia, pero luego se reciben y como nunca trabajaron no saben trabajar y entonces van a hacer algo para lo cual no fueron preparados y lo único que los preparamos es para el fracaso. Nuestra tendencia, aún siendo cristianos, pero con mentalidad pagana, es enseñar a nuestros hijos a llegar a triunfar en la vida. Hay que triunfar en la vida. Relacionando esto con un buen pasar económico y posición social. Llevándolos por el sutil y equivocado camino de ver el matrimonio y la familia como un medio para llegar a ese estatus en lugar de una responsabilidad para colaborar en los propósitos redentores de Dios. Muchos se casan nada más para aparecer en la foto, pero no porque tengan un claro propósito de levantar al Señor. El estudio como un medio para acumular títulos y ascender en el escalafón laboral o social. Aún y cuando esto signifique trabajar de algo diferente a lo que me preparé y estar frustrado. Los hijos como trofeos de exhibición en lugar de personas que Dios nos ha confiado para que vivan para su gloria. Conectarnos en familia con su palabra nos libra del engaño del sistema que pretende hacernos creer que la felicidad es un fin en sí mismo y que lo que el mundo pondera como lo más importante para los ciudadanos del reino no es más que añadidura. Es triste escuchar a nuestros hijos pensar y hablar igual que los chicos que no conocen al Señor. A mí me entristece mucho cuando escucho a veces a los hijos jóvenes cristianos hablando igual que como piensa la gente del mundo, pensando que por tener un buen título o una buena casa o un buen pasar, ese no es, por eso el altar familiar nos vuelve de nuevo. A ver, lo que Dios quiere es que tú seas un hombre de bien y yo soy el responsable de eso. Cuando tú te vayas de esa puerta y nada más tenemos papás, digo, se pueden quedar todo lo que quieran, pero tenemos entre 18 y 20 años, ¿se acuerdan? A los 20 años iban al servicio militar, entre 18 y 20. Ya después todo es mucho más complicado, más difícil. Pero hasta los 20, si todavía están en la casa, todavía tenemos gran influencia. Cuando más chiquitos, esto es inversamente proporcional, cuanto más pequeños, más influencia. Cuando van creciendo, es menos nuestra influencia. A ver, en otros términos, cuanto más chiquitos, tenemos más poder. Cuando más van creciendo, necesitamos apelar, ya no le podemos decir, haz esto, aquello. Altar familiar. Dios está trayendo un avivamiento. ¿Y sabes qué? Cuando yo te estoy compartiendo esto, tú estás batallando y dices, ya la regué, y el diablo viene y dice, no, ya está fuera de orden, está mal, está todo mal. Dios quiere que hoy, desde donde estás, agarres esto. Si tú dices, mis hijos ya están grandes, pero hay mucho que puedo hacer, mucho que puedo hacer. Tú te pones con tu cónyuge, nada más se necesitan dos o tres reunidos, con tu cónyuge y los invitas. 1, 2, 3, no van a aguantar más de 4 semanas, la cuarta semana van a estar sentados contigo, porque donde se levanta Cristo hay un ambiente ahí, Él atrae a todos hacia sí. Cuando Cristo se ha levantado, Él atrae a todos. Y los que tienen hijos chicos tienen una bendición enorme. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil. Nomás te tienes que poner de acuerdo con tu pareja, con tu esposo, tu esposa. Y entonces va a venir todo esto. Lo vuelvo a reiterar mientras van pasando los músicos, por favor. Para los que tomaron nota, en primer lugar, es el lugar donde aprendemos a obedecer a Dios por amor. Todos los días, pero una vez a la semana, ¿no es cierto?, celebramos que amar a Dios es lo más importante. Nos volvemos a encuadrar. Dios es lo más importante en esta casa. Amarlo a Él es lo más importante. El lugar donde aprendemos a contar la historia desde la narrativa divina. Mi querido, mi querida, si tienes una narrativa equivocada, si estás contando la historia desde el dolor o desde el triunfalismo, desde el miedo, cámbiala. El altar te va a ayudar porque a tus hijos no les puedes mentir. El Espíritu Santo te va a poner ahí para que puedas corregir tu narrativa, para que entonces tengas una narrativa creíble hacia afuera.
Es el lugar donde nuestros hijos hacen preguntas para entender, no para buscar excusas. Para entender. Y es el lugar donde juntos retomamos nuestra misión de traer justicia a la tierra. Ahí es donde se forman los hombres de bien, los hombres justos. Los hombres que cuando salgan de la puerta para afuera no sean solamente personas buenas que no le hacen mal a nadie. Son gente peligrosa. Son gente que donde hablan, la gente escucha. Son gente que donde trabaja, los dueños de las empresas dicen, a este yo le voy a dar la confianza de todo lo que tengo. Son gente que Dios va a levantar entre nuestros jóvenes, políticos. Ahora que viene el proceso electoral, cada vez que viene, cada vez hay más una sensación de, ¿para qué si no hay cambios? ¿Para qué si es más de lo mismo? ¿Y para qué? Es hora de creerle a Dios y de animar a nuestros jóvenes a involucrarse. Involúcrense, chicos, chicas, en los comités estudiantiles, aprendan acerca de esto, a interesarse por la política, por el arte, por el deporte, por todas las áreas, por la ciencia que tienen que ser redimidas para el Señor. Ponte de pie, por favor. Quiero terminar